Gracias, Orlando. Y claro, está dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se llevó a cabo este pasado martes. Pues el día de hoy hablaremos y conoceremos, ¿por qué no?, aquellas mujeres incansables mexicanas que dejaron huella aquí en nuestro país y en el mundo. Conoceremos todo esto a través de El Anecdotario. ¿Cómo está Ángel de esa? Soy bien feliz con mi soundtrack. Muy bien, ¿ustedes? Con el soundtrack. Oye, esa fotito también, ¿no? Sí, bueno, esa foto, pero me la tomaron ya hace, bueno, ya como que me dio un Ya te cambio de creció el look. pelo. Ya me creció un poco de pelo en donde, pues donde creció, ¿no? En otros lados ya no, pero sí. Oye, rascaste ahora, ¿verdad? Nos rascamos, fue un tema interesante que fue un reto. No porque falten mujeres inteligentes y luchonas en México, sino porque, pues sobre todo buscar esto, que fueran gente que ya ha consagrado, bueno, que consagró en algunos casos o que sigue consagrando su vida a la obtención de lo que tendría que ser de las mujeres por derecho, porque eso tendríamos que decirlo desde un principio. O sea, no es que nadie le esté haciendo un favor, ni es una dádiva, son lo que por ley les correspondería en un país donde supuestamente todos los nacidos en él somos iguales, ¿no? Sí. De pronto, yo sí creo y lo he platicado que esto de la liberación femenina fue un engaño muy grande, ¿no? Porque les dijimos a las mujeres, sí, claro, pueden irse a trabajar y tengan su voto y sean ciudadanas y todo, pero yo llego a mi casa y que mis niños estén bañados, que la cena esté derecha, que la casa esté limpia, y los hombres no levantamos un plato, ¿no? Claro. Claro, entonces... pues, Porque si no, ahí sí vienen los problemas. Exacto, ¿no? exacto. Entonces, y eso se expresan otras cosas, en cuestiones de que a veces, pues por ser mujer te dicen, ya cada vez menos, espero, que no, es que fíjese que no le voy a dar el trabajo. O no te lo dicen, simplemente no te lo dan porque dicen, pues esta mañana se embaraza y me va a faltar, entonces ya no le doy la chamba. Vas a ganar menos, ¿no? O si tiene que cuidar a los hijos, entonces no se va a concentrar en el trabajo. Entra incluso entre las propias mujeres esta percepción de que no tienen que tener su vida familiar, que también la pueden hacer o no, porque también está esto de, no, si no tienes hijos y este famoso chiste que llegan con la mamá y mamá, me saqué el premio Nobel de Física, sí, pero ¿cuándo vas a casarte? Y tener que tampoco necesita hacer eso una mujer ya para realizarse o para ser mujer, como muchas veces lo ponemos, ¿no? Pero bueno, hablando de lo que venimos, esta semana se conmemoró que no se celebró el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué no se celebró eso? No se celebra, es importante decirlo, porque el Día de la Mujer conmemora un episodio muy triste donde 130 costureras que estaban exigiendo salir a una marcha para hablar precisamente de derechos y de igualdad en el empleo, pues el cuate de la fábrica decide cerrar la puerta. Y entonces empieza un incendio y las 130 mujeres mueren calcinadas. Esto fue en Nueva York. Entonces, no es como para celebrarse, no es una fiesta, es una recordación de que que los derechos de la mujer pues todavía no están donde tendrían que estar, ¿no? Y bueno, vamos a hablar entonces de 4 mujeres que fueron además adultos mayores, algunas todavía viven, otras ya fallecieron, pero consagraron toda su vida a la lucha precisamente por los derechos de las mujeres. Empezamos con Esperanza Brito de Martí, que nació en la Ciudad de México en 1932 y murió en 2007. Periodista, escribió en espacios como la revista Novedades, fue directora de la revista FEM, una revista de las primeras publicaciones feministas en América Latina, donde todo era con mujeres y se hablaba precisamente de los derechos de la mujer, de derechos reproductivos, de derechos al trabajo. Fue cofundadora de la Coalición de Mujeres Feministas y en los años 70 ejerció un activismo constante en pro de los derechos humanos y como activista profeminista participó en varias organizaciones como el Movimiento Nacional de Mujeres, del que fue una de sus fundadoras, y en 1973 le dan el Premio Nacional de Periodismo por un reportaje que se llama así, Cuando la mujer mexicana quiere, puede. En la revista Siempre se publicó. Otra es además una queridísima amiga, la que viene es Marta Lamas, que nació en 1947 y ojalá nos dure todavía mucho rato. ¿Es joven todavía? Sí, claro. todavía es joven, es antropóloga mexicana, catedrática de Ciencias Políticas del ITAM, profesora investigadora de la UNAM, adscrita al Programa Universitario de Estudios de Género. Ya que existe un programa de estudios de género en la UNAM, también ya es un triunfo. Es una de las feministas más destacadas de México, seguramente la han visto sale a cada rato en tele, en radio, en muchos
en muchos espacios y desde 1990 edita una de las más importantes revistas feministas de América Latina, Debate Feminista, e incluso llegó a estar nominada en 2005 para el Premio Nobel de la Paz, o sea que no es poco, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, y sí, a Marta Lamas, pues, en donde sea te la encuentres, es además sencillísima, amabilísima, eso sí, muy Defiende sus convicciones, claro. digo, no es de gratis el lugar que se ha ganado, pero además no es este feminismo que de repente tenemos los hombres la idea de que no, es que las feministas odian a los hombres y quieren, no, bueno, ella busca, como todas, la equidad, porque también la igualdad, pues no, iguales no somos. Tenemos circunstancias distintas, la equidad de género, pero... Es que ella sí, como bien lo dices, ella se ha caracterizado por eso, por poner siempre sus ideas en la mesa, por tener esa postura siempre, ¿no? De defensa, ¿no? Luego, Elvia Carrillo Puerto, de la cual ya hablamos alguna vez en esta sección, fue una lideresa feminista y sufragista mexicana, nació en Motul de Carrillo Puerto, allá en Yucatán, en 1881, y falleció en la Ciudad de México en el 1967. Se le llamaba la monja roja del Mayab, porque bueno, ella y su hermano, todos los Carrillo Puerto, no nomás son calle, ahí, sí, ellos fueron, traían un poco el movimiento socialista en Yucatán, pero ella lo que consagró su vida fue lograr que las mujeres pudieran votar. Incluso como su hermano, digo, y eso estaba muy mal, pero su hermano fue el gobernador, y ella fue la primera mujer elegida a un cargo de elección popular cuando las mujeres no podían votar. O sea, se postuló y la votaron hombres, porque las mujeres no tenían el voto en ese momento en Yucatán ni en el mundo. Y en 1953, en parte gracias a lo que ella hizo y otras muchas mujeres, se obtuvo ya que las mujeres pudieran votar en las elecciones, ¿no? Claro, es correcto. Y bueno, finalmente Sara Sefcovic Wason-Gars, ella es socióloga, historiadora, escritora, catedrática, investigadora, traductora, comentarista, conferencista, autora de 14 libros y múltiples artículos en periódicos y revistas. Entonces, trabaja mucho. Ha ganado premios de novela, publica en el periódico El Universal y junto con Marta Lamas, porque además ahí sí, como dicen, Dios nos cría y nosotros nos juntamos. Claro. Funda Marta Lamas, Patricia Mercado, María Consuelo Mejía y Lucero González, que todas ellas merecerían un espacio en esta intervención, el Grupo de Información y Reproducción elegida GIRE, para promover también los derechos reproductivos de las mujeres, algo que al gobierno de la Ciudad de México le ha preocupado muchísimo y se ha promovido. De hecho, trabajan muy de la mano con GIRE. Y bueno, hoy vamos a mencionar a 4, pero pues cuántas y cuántas mujeres no hay que están siempre todos los días ahí al pie del cañón luchando para que pues para tener lo que les corresponde, ni más ni menos. Tenemos una lista grande. Equidad. Hay una lista grande y pues hoy queremos felicitarlas y sumarnos. Reconocerlas, claro está. Y sumarnos, ¿no? Nosotros también. Así es, para que esto ya por fin, pues lleguemos ya en un punto, como bien lo dices tú, de una equidad. De una equidad, pues sí. Una igualdad, equidad. Ni más ni menos, nada más parejos. Claro está. Ángel Deza, pues, muchísimas gracias, Enrique. No, hombre, gracias a ti. Nos vemos pronto. Por recordarnos y traernos este pequeño homenaje para estas mujeres tan importantes aquí en nuestro país. Y ahora yo te invito a que vayamos de esta información a otra con Juan, importante, que tiene que ver también con los temas.